Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Teníamos un invitado, no ha llegado y nos vemos en la obligación de hacer nosotros el programa con comentarios. Y qué mejor que hacer comentarios sobre lo que sucedió el 24 de abril del año 1965 y también lo que ocurrió el 28 de abril, o sea, 4 días después. Un día como ayer, justamente, 28 de abril, se conmemoró el 53 aniversario de la intervención, de la segunda intervención norteamericana en República Dominicana. Y naturalmente que sobre el 24 de abril, pues también 53 aniversario de aquella tarde cuando el doctor José Francisco Peña Gómez, hablando a través de radio comercial, pues después de poner como fondo la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia, pues informó al país y al mundo lo que había pasado, que no fue otra cosa que un grupo de oficiales de baja graduación, en su mayoría, pues habían hecho presos a el Estado Mayor del Ejército Nacional, lo que daba ya prácticamente por terminado el gobierno del doctor Donald J. Reed Cabral, que aunque era un gobierno llamado el triunvirato, pero quedaba él solo, los otros habían renunciado. La situación en esos momentos estaba muy difícil porque había una oposición feroz del pueblo hacia el gobierno o hacia Donald J. Reed Cabral y el pueblo pues no hizo más que apoyar tanto a los militares constitucionalistas que habían hecho presos a los militares y respondiendo al llamado del doctor José Francisco Peña Gómez, quien llamó ese 24 de abril en horas de la tarde, 1:30 de la tarde aproximadamente, entre 1:30 y 2 de la tarde, a través de radio comercial, llamó al pueblo a apoyar a los militares constitucionalistas. Y así lo hizo el pueblo. Ya en horas de la tarde, 4 de la tarde, pues todos los alrededores del Parque Independencia, el Conde y calles aledañas, pues estaban repletos de dominicanos y dominicanas que estaban buscando la forma de cómo dar su apoyo moral o material a los militares que se habían sublevado y que habían hecho presos a los militares, a los jefes militares, y su finalidad era deponer esa misma noche, como así sucedió al gobierno del doctor Donald J. Reed Cabral. Esa tarde sucedió algo y yo tengo que sacarlo a relucir, traerlo a colación por razones históricas y porque la verdad hay que decirla como sucede o como sucedieron los hechos. La importancia de la radio constitucionalista. Y hablo del llamado que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, que justamente no era más que al pueblo para que se lanzara a las calles a apoyar lo que habían hecho los militares. Y resulta que también en horas de la tarde, diríamos 1 hora o tal vez 2 horas después de lo que había dicho el doctor José Francisco Peña Gómez, pues un grupo de valientes locutores, encabezado por don Luis Acosta Tejeda, por José Antonio Núñez Fernández, por Jaime López Brache, por Pedro Muñoz Batista y otra persona que no era locutor, pero sí era periodista, Nemén Yace Nader, fueron los primeros presos realmente de la revolución. Esa foto apareció el domingo 25, apareció en el periódico El Caribe en portada, donde hablaba del estallido que se había producido y también, ¿por qué no?, dejaba entrever ya la salida, el derrocamiento del gobierno del doctor Donald J. Reed Cabral. Ese domingo fue un domingo, diríamos, de mucho movimiento, porque el pueblo lo que quería era armas para apoyar a los militares que se habían sublevado y armas para defender al pueblo. Por eso pues se pensó en transportación, era un lugar del Ejército Nacional donde estaban la mayoría de las armas, igual que la fortaleza Osama.
En el caso de los locutores, pues que hicieron preso ese mismo 24 en horas de la tarde, fueron llevados los mismos a la policía. Allí amanecieron presos en solitarias, desnudos, y sorpresa para estos locutores cuando se encontraron también allí con el doctor José Francisco Peña Gómez, que amaneció preso en la policía junto a ellos. Al día siguiente fueron puestos en libertad, pero lo llevaron a la casa del general Belisario Peguero, ex jefe de la Policía Nacional. Él vivía en ese entonces en la avenida Sarasota, casi frente donde residía el general don Antonio Inver Barreras. Ahí vivía Belisario Peguero y ahí llevaron a los presos, a los locutores que habían sido hechos presos la tarde anterior. Y estaba naturalmente Peña Gómez también entre esas personas. Fue ahí cuando se produjo aquello de Belisario Peguero, que ya veía venir a Juan Bosch, porque el grito del pueblo era la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Belisario Peguero pues le dijo al doctor Peña Gómez: mira, Moreno, recuerda que yo estoy apoyando esto y yo quiero volver a la policía. Y Peña Gómez, con todo el tacto posible y con su visión que tenía de las cosas, le dijo: sí, general, pero hay que esperar que llegue el profesor Juan Bosch, cosa que no se produjo hasta después de terminada la revuelta o la revolución. Bosch llega el 25 de septiembre, o sea, 22 días después de la toma de posesión de Héctor García Godoy. Yo soy de la persona que me siento, y lo digo en primera persona, no me gusta hablar en primera persona, pero vengo con una campaña desde que terminó la revolución, justamente hace 53 años, bueno, menos, porque duró 4 meses y 7 días. Yo soy un defensor de la emisora constitucionalista. Es decir, tanto la emisora oficial que se había constituido porque así fue el deseo de aquellos locutores que la tomaron en horas de la tarde en emisora constitucionalista, como el llamado que hizo el doctor Peña Gómez por Radio Comercial. En ese momento, pues Radio Comercial se había constituido también en la emisora constitucionalista. Naturalmente que todo esto fue por momentos. En el caso de Radio Comercial, Peña Gómez pues salió de ahí hasta que fue hecho presos en horas de la tarde por la Policía Nacional. Pero volvemos a que Radio Santo Domingo Televisión, que así se llamaba la emisora en esos momentos, pues fue la emisora constitucionalista durante las horas que estuvo en poder de los locutores que la habían tomado. Y fue retomada de nuevo por los locutores al día siguiente. Hablamos del 25, justamente un día después del estallido del 24 de abril. Y ya quedó esa emisora en manos de los constitucionalistas. Justamente el 25, en horas de la tarde, 5 o 5:30 de la tarde, nosotros nos incorporamos a los locutores que ya tenían la emisora. Estuvieron transmitiendo durante todo el día, llamando a apoyo al pueblo, a los militares que se habían sublevado contra el gobierno y por qué no decirlo, contra sus jefes inmediatos, en este caso la jefatura del Ejército Nacional, cosa que no debe volver a pasar en República Dominicana, porque esos militares que se sublevaron contra sus superiores no eran más que militares constitucionalistas, militares que no estaban con el grosero y criminal golpe de Estado que se le dio al profesor Juan Bosch, aquel fatídico 25 de septiembre de 1963. Y tengo que decirlo para que las nuevas generaciones lo comprendan a cabalidad, de que si no se derroca Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, aquí no se produce revolución, ni se produce la intervención norteamericana, ni tenemos que pasar por el lamentable hecho de saber que murieron miles de dominicanos. Aún no se ha podido cuantificar cuántos fueron los muertos ni de dominicanos, esto es, entre civiles y militares, entre militares constitucionalistas y los que se oponían a
a los constitucionalistas, que eran los militares que estaban en ese momento en el CEFA, que estaba dirigido por el coronel o el general Elías Wessing y Wessing. De manera que esto no debe volver a pasar y tengo la seguridad, sin tener una bola de cristal, de que esto no volverá a pasar, porque aquí difícilmente los militares vuelvan a dejarse seducir por políticos ambiciosos, por políticos sin pueblo, que fue lo que sucedió aquel fatídico, aquel desgraciado 25 de septiembre del año 1963. Quiero decir algo y me disculpan que lo diga en primera persona. No me gusta hablar en primera persona, pero fue a mí que me sucedió. El 20 de septiembre nosotros teníamos un programa en La Voz del Trópico que se llamaba Informativo Matinal de 5 a 7 de la noche. Y resulta que a las 5:30 de la mañana llegaron violentamente a la emisora La Voz del Trópico 5 o 6 personas armados con pistolas, aunque al entrar a la cabina guardaron sus armas y solo un señor de apellido Fiallo fue quien se quedó con la pistola en la mano y me la puso 2 veces en la cabeza. La pistola, al extremo de que cuando yo le dije que quería llamar al dueño de la emisora, que era don Joaquín Custal, me dijeron que yo no tenía que llamar a nadie e insistió con la pistola en la frente, algo que me molestó, me dolió un poco y yo salí, no tuve más que salir. Eso está reseñado para aquellas personas que ignoran la historia en el libro El golpe de Estado que escribiera magistralmente ese gran periodista Miguel Guerrero. Miguel Guerrero escribió El golpe de Estado y hace reseña, hace mención de ese asalto a La Voz del Trópico 5 días antes del golpe de Estado. Hablamos del 20 de septiembre de 1963 y el golpe de Estado fue el 25. Nosotros cuando fuimos sacados de la emisora a punta de pistolas, nos fuimos a ver a nuestro amigo Manolo Tavares Justo, que estaba en la residencia de su prima Elsa Justo, esposa de Juan B. Mejía. Vivían ellos en la calle Caonabo, esquina Alma Rosa, segunda planta. Cuando llego encuentro a Manolo Tavares con una bata color vino y me dijo, estoy escuchando la emisora, Ercilio. Voy a usar el término que él usó cuando se dirigió a mí, porque quiero ser en esto lo más honesto en lo que voy a decir y cómo fueron los acontecimientos. Me dijo, este gobierno se jodió, le quedan horas. Eso fue el 20 de septiembre de 1963 y el golpe de Estado fue el 25 de septiembre, o sea, 5 días antes. Por eso don Juan Bosch llegó a decir que Ercilio Veloz había sido la primera víctima del golpe de Estado, por haber sido sacado de La Voz del Trópico a punta de pistola. Bueno, ni hablar, derrocan a Juan Bosch, vienen estos acontecimientos, fueron meses de turbulencias, el triunvirato se juramenta el 25 en la noche, o sea, el golpe de Estado fue en la madrugada del 25 y en la noche es que se juramenta el Consejo de Estado compuesto por varias personas, encabezado por don Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Ramón Cáceres y otras personas más que no recuerdo en estos momentos. Pero sucedió algo que ya se había anunciado, lo había anunciado Manolo Tavares Justo en 2 o 3 oportunidades, cuando había dicho de que si se seguía conspirando contra el gobierno legalmente constituido, como era el gobierno de Juan Bosch, el 14 de junio, que aunque no fue a las elecciones del 20 de diciembre de 1962, es decir, cuando ganó Juan Bosch, el 14 de junio no fue a las elecciones, pero era un constitucionalista como partido. Defendía el derecho del pueblo a disfrutar de un gobierno constitucional, de un gobierno democrático, gobierno que produjo la constitución más avanzada que se recuerde en la historia. Esos meses después del derrocamiento de Bosch fueron meses de turbulencia, al extremo de que en noviembre de ese mismo año Manolo Tavares Justo se va a las montañas con unos 25 o 30 de sus compañeros, los que fueron fusilados
casi todos, creo que 3 o 4 se salvaron. Nosotros, pues, en cierta medida también en eso colaboramos, porque unas armas que teníamos oculta en la casa, en la residencia de un amigo, apellido, bueno, voy a decir el nombre, Carlos Oliveros Guzmán, vivía él en ese momento por la Mauricio Báez, creo que detrás de Fasaco. Las armas, aunque quien la llevó allí fue Ercilio Veloz, pero estaban en conocimiento tanto de Carlos Olivero Guzmán como de Carlos Báez Tisol, y nosotros tres éramos los dueños de esas armas, o por lo menos los responsables de esas armas, armas que la había dejado guardada en un lugar López Molina, Máximo López Molinas, en Los Minas, y la persona que vivía con él en ese momento, la señora Esperanza López, que tenía un salón de belleza, pues me pidió a mí que le sacara esas armas de allí, y nosotros la guardamos, la enterramos, mejor dicho, en la Mauricio Báez. Es decir, hasta ahí queremos nosotros llegar, de que aportamos parte de las armas, no sabemos si la usaron o no la usaron, las armas que Manolo se llevó a las montañas. No sé en qué condiciones estaban esas armas, porque tenían muchos meses debajo de una cama en Los Minas. Bueno, esos meses fueron de turbulencia, de protestas, de manifestaciones, en fin, hasta que se produce el fusilamiento de Manolo en las Manaclas, en fin, todas esas cosas. Eso vino a indignar más al pueblo dominicano, el fusilamiento de Manolo y 25 jóvenes, aproximadamente 25 o 30 jóvenes que lo acompañaban. Nosotros, y escúchame el que hable otra vez en primera persona, estuvimos en el caso de Carlos Báez Tisol y Ercilio Veloz, estuvimos junto con, me gusta hablar de historia siempre con un testigo. Hay un testigo que vive y que estuvo con nosotros en ese movimiento que habíamos querido nosotros hacer. Estaba compuesto ese movimiento o ese grupo por Pichirilo, el comandante Pichirilo, por Carlos Báez Tisol, por Daniel Céspedes, por alguien que está vivo, y todos los amigos telespectadores lo pueden consultar a él. Estaba vivo y estaba en el movimiento para ir en el grupo que estábamos formando el frente para ir a apoyar a Manolo. Estaba Rafa Gamundi. Está Rafa Gamundi ahí vivo, que se puede consultar para que puedan constatar ustedes de que estamos hablando la verdad. Yo no miento cuando hablo de historia, por una sencilla razón, porque el que miente en la historia le está haciendo un daño al país y a la historia misma. Fueron acontecimientos donde nosotros tuvimos la honra de participar. Casi nos íbamos por Ocoa, pero el 19 en la mañana llegó Peña Gómez, que también estaba Peña Gómez. Era Peña Gómez, Pichirilo, Daniel Céspedes, Carlos Báez Tisol, y también estaba Roque, el señor César Roque, que fue en su casa ahí en la calle San Juan Bosco, próximo al tanque del acueducto, donde nos reuníamos para dar los pasos para irnos a apoyar a Manolo Tavares Justo. Pero el 19, creo que fue el 19 o el 20 de la mañana, Peña Gómez llegó y dijo que había que desistir de eso porque ya los militares tenían rodeado a Manolo Tavares Justo. De manera que hasta ahí lo que tiene que ver con el golpe de Estado a Bosch y con la ida de Manolo a las Manaclas, y luego pues el estallido de la revolución, de la que hemos hablado algo, será después de la pausa. Continuamos, amigos. Tal como decíamos, pues ya después de todo esto, los militares hicieron lo que hicieron el día 24 de abril, se amotinaron los militares, hicieron preso a sus jefes inmediatos, y de ahí ya ustedes saben, hasta que el 24, 25, 26, 27, esos días, 24 de la tarde cayeron presos los locutores que tomaron por primera vez a Radio Santo Domingo Televisión. Luego ya para el 25 ya la habían puesto en libertad, volvieron de nuevo ya los locutores, tanto los que habían tomado la emisora
en la tarde anterior como algunos locutores que se estaban agregando y que creían en que había que luchar por la vuelta a la constitucionalidad. Nosotros nos incorporamos el 25 en la noche. Franklin Domínguez y quien les habla, Hercilio Veloz, hablo con nombres de personas que viven. Franklin Domínguez vive, y ya Franklin Domínguez estaba allí porque se estaba llamando a que todos los empleados, todos los funcionarios del gobierno de Juan Bosch, pues se reportaran a sus respectivas dependencias donde trabajaban cuando fue derrocado el gobierno de Juan Bosch. Y como Franklin Domínguez era el jefe de prensa de Juan Bosch, pues él se reportó a Radio Santo Domingo Televisión. Y esa noche, para mí una noche histórica esa noche, porque resulta que ya esa noche, para el 25, me incorporo por instrucciones del locutor Pedro Pérez Vargas, que parece ser que yo no sé si era jefe de locutores parece, en ese momento, pero él fue que me dio las instrucciones para que pasara a la cabina al noticiero que comenzaba a las 6 de la tarde. Ahí es donde me encuentro con Franklin Domínguez, que ya estaba elaborando las informaciones que se estaban pasando de cómo estaba reaccionando el pueblo o cómo había reaccionado el pueblo ese día 25 de abril. De manera que Franklin Domínguez, que vive Franklin Domínguez, y nosotros estuvimos desde el mismo 25 de septiembre, de abril, desde el mismo 25 de abril en horas de la noche, hasta el día 3 de septiembre, cuando estuvimos en Palacio en la juramentación de Héctor García Godoy. Por Radio Constitucionalista estuvimos allí Franklin Domínguez, Papi Quesada y Hercilio Veloz Burgos. Por Radio San Isidro estuvieron varias personas, creo que Carlos González y otras personas más que no recuerdo, pero sí recuerdo lo que fuimos por por la emisora Constitucionalista. Eso fue el día 3 de septiembre en horas de la tarde. A las 5 de la tarde se juramenta García Godoy. Yo tengo las fotos de la juramentación de Héctor García Godoy detrás del presidente García Godoy, y donde aparecen también Franklin Domínguez y Papi Quesada también hablando, porque se quiso que fueran locutores de Radio San Isidro y locutores de la emisora Constitucionalista, porque ya no había prácticamente revolución, ya la revolución había terminado ese día. A partir de esos momentos, pues, la situación quedó con una serie de altos y bajos, diríamos, movimientos, personas que se oponían al gobierno de García Godoy, pero debo continuar con la emisora Constitucionalista. He dicho varias veces, y lo quiero repetir en el día de hoy, de que la emisora Constitucionalista, y para mí la emisora Constitucionalista fue justamente radio comercial por media hora aproximadamente, cuando habló el doctor José Francisco Peña Gómez, se convirtió en la emisora Constitucionalista. En horas de la tarde, Radio Santo Domingo Televisión estuvo en manos de locutores que estaban apoyando el movimiento, se convirtió en la emisora Constitucionalista, hasta que fueron hechos presos por la policía. El coronel Morillo López fue quien hizo preso por instrucciones del jefe de la policía, y gracias a Dios que cayeron los locutores en manos de Morillo López, porque si hubiesen caído en otras manos, de seguro que ninguno iba a vivir o a sobrevivir, porque todo el mundo sabe que la policía estaba en ese momento muy desacreditada, y tal vez lo iban a enviar a otro lugar que no iba a ser a la policía. De manera que hay que dar gracias a Dios que esos locutores salvaron sus vidas, porque quien lo detuvo en la emisora oficial fue el coronel Morillo López, que aún vive. Él sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Bueno, lo llevó preso a la policía, a varias personas. Bueno, ya para el 25 todo ya está en manos, repito, de los constitucionalistas, y ya a nivel nacional pues había corrido la voz de que había caído el gobierno de Donald J. Rick Cabral, y es cuando se aglutinan los militares constitucionalistas en la parte baja de la ciudad, Ciudad Nueva, en la calle Pina, la calle El Número, en fin, esas calles por ahí, La Estrelleta, Palo Hincado, y fue justamente donde se estaba deliberando hasta que Juan Bosch
llama desde Puerto Rico y pide que se reúna el Congreso Nacional, es decir, los diputados y senadores que habían en ese momento, porque el presidente Bosch no estaba, no podía asumir la presidencia porque estaba en el exilio. Jacobo Magluta, que era el vicepresidente, estaba en el exilio también. El presidente del Senado, que era el señor Casanova, también estaba en el exilio, y quedaba el señor Molina Ureña, que fue quien asumió la presidencia por horas prácticamente, el 25, porque él era presidente de la Cámara de Diputados. Era el cuarto en el orden constitucional para asumir la presidencia de la República. Se reúne el Congreso y designa al coronel Camaño como presidente de la República hasta que él se juramenta y empieza ya a ejercer como presidente de la República. Aunque algunos, por el deseo de desacreditar o de minimizar o tal vez de hacer daño, hablaba de que presidente en armas. No, presidente de la República lo fue el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, aunque surgiera un gobierno de reconstrucción nacional, pero todo el mundo sabía que ese gobierno no respondía a los mejores intereses del pueblo dominicano, sino a los intereses de los Estados Unidos y a los intereses de la oligarquía de la época, que fue justamente quien derrocó a Juan Bosch. Hablo del gobierno de reconstrucción nacional. ¿Quién jugó un rol protagónico de primer orden? La emisora constitucionalista. Y por eso yo defiendo tanto, no solamente a los locutores, como lo estoy presentando aquí en pantalla, a los locutores, voy a leer los nombres de algunos de los que estuvimos ahí, están los locutores ahí que estuvimos en la revolución, y debo decir que hay que comenzar con José Francisco Peña Gómez por el llamado que hizo el 24 en horas de la tarde a través de Radio Comercial. También tengo que decir que estuvo Franklin Domínguez, que aunque no fue el locutor, pero fue el jefe de prensa, tanto desde el 25 hasta el mismo 3 de septiembre, cuando se juramenta el doctor Héctor García Godoy. Y luego le sigue un locutor dominico cubano, Luis Acosta Tejeda, que era más dominicano que muchos malos dominicanos que participaron apoyando la intervención norteamericana del 28 de abril de 1965. Luis Acosta Tejeda, locutor cubano, tal vez o sin tal vez, uno de los mejores locutores que ha habido en la República Dominicana. Él era dominicano ya, estaba casado con la señora Isabel Acosta y tuvo varios hijos. Hizo un trabajo extraordinario, por eso fue la voz de la revolución, el hombre que grabó aquello que escribió magistralmente Franklin Domínguez, Un día más dominicano. Eso lo grabó Luis Acosta Tejeda. Yo lo grabé también, pero no era ese el que se pasaba el de Luis Acosta Tejeda. Luis Acosta Tejeda, Luis Acosta Tejeda, que el pueblo dominicano tiene una deuda de gratitud con este hombre, con Luis Acosta Tejeda, con varios hijos aquí, casado con una dominicana. Se fue al exilio y murió de amargura, lleno de amargura, porque no pudo volver a República Dominicana, porque los gobiernos que siguieron, ni el de García Godoy, ni el gobierno del PRD, le dieron ninguna oportunidad, y mucho menos el gobierno, quien en cierta medida hizo algo fue el gobierno de Balaguer, que le dio un apartamento a la viuda de Luis Acosta Tejeda, le dio un apartamento. Luego ella tuvo que emigrar también. Y hay que seguir hablando de los destacados locutores que para mí ellos son héroes nacionales, son patriotas, héroes. Le sigue Luis Armando Asunción, hombre que estuvo también entre los presos del 24 en horas de la tarde, igual que Mario Báez Asunción. Ellos dos eran hermanos. Luis Armando dirigía Radio Comercial y Mario Báez a Radio Cristal, la famosa Comercris. O sea, eran dos emisoras del empresario José Abrea Peña, y ellos dos dirigían esas emisoras que durante todo el consejo, el triunvirato, estuvieron haciendo oposición al triunvirato. Nosotros teníamos un programa allí
tanto en Cristal como en Comercial. De manera, por eso tengo que mencionar sus nombres, tanto a Luis Armando como a Mario Báez Asunción. En el caso de Luis Armando pasó a ser el director de la emisora constitucionalista ya en el Copelo, que lo era H&Z, que se le cambió el nombre de emisora constitucionalista. Y repetimos que también Mario Báez, por eso Luis era el director de la emisora y Mario Báez era el subdirector de la emisora constitucionalista. Y había que ver con qué responsabilidad él dirigía la emisora, aunque la emisora pertenecía al Ministerio de Cultura que dirigía Franklin Domínguez, que era el cargo que tenía Franklin Domínguez en el gobierno de Juan Bosch, que también tenía que ver con todo lo concerniente a la prensa, a la radio, a la televisión, y por eso Franklin Domínguez era también el que tenía que ver con todo lo que se difundía en la emisora constitucionalista, y era el hombre que escribía los editoriales junto con Silvio Erasme Peña, Juan José Ayuso, Miguel Alfonseca y otros más, Luis González Fabra, varios, no recuerdo todos los nombres del departamento de prensa, pero sí los locutores sí. Por eso la emisora constitucionalista para mí jugó un rol tan protagónico, de tanta importancia, que si no hubiese existido esa emisora, y lo voy a decir para que se escuche en los 4 puntos cardinales, para que lo escuche la juventud, para que lo escuchen los constitucionalistas que aún viven, civiles o militares. Si no hubiese existido la emisora constitucionalista que trabajó desde el 24 de abril hasta el día 3 de septiembre, estuvo la emisora trabajando, o sea, jugando su rol como emisora, en este caso oficial, del gobierno del presidente Camaño. Si no hubiese existido la emisora constitucionalista, y aquí es donde yo hago más énfasis, la revolución no se produce, no dura 2 semanas la revolución, porque llegan los norteamericanos el día 28, ya estábamos enfrentados a los militares dominicanos que no apoyaban la vuelta a la constitucionalidad, y vienen los norteamericanos y hay un dato histórico que yo quiero señalar: los 42.000 marines de los que tanto se habla, no llegaron juntos, no. Se pusieron a disposición de República Dominicana o de la intervención 42.000 marines norteamericanos para evitar supuestamente una segunda Cuba, porque habían creo que 40 o 50 reales o supuestos comunistas involucrados en la revolución. Vinieron por partes, vinieron primero tal vez unos 500 o 1.000 supuestamente para preservar vidas y bienes de los norteamericanos que vivían en el país, de la embajada, en el consulado, en fin. A medida de que la guerra se fue recrudeciendo, porque ya estaban los norteamericanos, pasó, en vez de una revolución, de una revuelta entre dominicanos, pasó a convertirse en guerra patria, porque ya se había violentado la soberanía nacional por tropas extranjeras, es decir, por los norteamericanos. Y los norteamericanos, pues, hábilmente, diría yo, sacaron inmediatamente debajo de la manga aquello de la Fuerza Interamericana de Paz, y naturalmente apoyada por la Organización de los Estados Americanos, que estaba al servicio de los norteamericanos en ese momento. Por eso Fidel dijo varias veces, él le llamó la prostituta internacional o Ministerio de Colonia. En este caso, pues, yo creo que era un Ministerio de Colonia para el 28 de abril de 1965, porque apoyó incondicionalmente la intervención norteamericana, que no era su papel realmente, porque nosotros éramos miembros o somos miembros todavía de la Organización de los Estados Americanos. Pero bueno, al legalizarse la intervención con lo de la Fuerza Interamericana de Paz, ya esto se internacionalizó y llegó entonces hasta los mismos escritorios del secretario de las Naciones Unidas. Pero todo esto, mientras los militares jugaban su rol, fusil en mano, también lo hacían los comandos constitucionalistas.
Recuerdo el comando del B3, el comando del 14 de junio, que creo que lo dirigían Fafa Taveras y Amaury Germán Aristi y otros más. Estaba ubicado en la José Gabriel García, creo que Estrelleta o Pina, por ahí próximo al malecón estaba ese comando. De manera que mientras todo eso sucedía, la emisora constitucionalista trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo tenía la honra, y tuve la honra, y está Franklin Domínguez ahí vivo, puede dar fe y testimonio de lo que voy a decir. Yo tuve la honra de ser quien abría la emisora a las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana, para luego cerrarla de 10 a 12 de la noche. ¿Y por qué era ese privilegio? Y no era privilegio en sí, sino porque yo vivía ahí en el Copelo también. Yo tenía una habitación asignada en el Hotel Victoria, que estaba en el Conde, esquina Espaillat, pero la mayoría de las noches dormía en el cuarto piso del edificio Copelo y Franklin Domínguez dormía en el tercer piso. Por eso éramos los dos primeros en llegar, junto con Mario Báez Asunción y Luis Armando Asunción, que eran director y subdirector de la emisora constitucionalista. Por eso es que insisto, por eso es que le pido a los que tantos libros han escrito y tantos artículos han escrito, de que, señores, aquí si no hubiese existido la emisora constitucionalista, si no se le ocurre a no sé quién, creo que fue a Cabito otro, que se le ocurrió de tomar la emisora HIZ, primero porque era la de mayor alcance nacional y porque además estaba ubicada en el edificio Copelo, que podía servir a la vez como sede del gobierno del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y de la jefatura de Estado Mayor, que estaba frente a la emisora HIZ, estaban puerta con puerta, la jefatura y la emisora constitucionalista. Si no hubiese existido la emisora constitucionalista, aquí la revolución no dura 2 semanas, porque no estábamos en capacidad de aglutinar el pueblo, de orientar al pueblo, y no solo al pueblo dominicano, sino más allá, vía su onda corta, que llegaba a todas partes del mundo prácticamente. De manera que tengo que insistir. Voy a escribir sobre la emisora constitucionalista porque aparte de Camaño, que dio un homenaje a los locutores de la emisora constitucionalista antes de salir del país, Tony Raful, también Diomedes Polanco, en la biblioteca Pedro Enrique Ureña, han escrito de la emisora, han escrito de los locutores. Y el caso no es de los locutores. Los locutores podían ser pasajeros, estar hoy e irse, como lo hicieron algunos, que se presentaron el primer día, el 25 en la mañana, aparecían algunas personas con mucho protagonismo, pero no aparecieron más. Y ya en el Copelo algunos iban, otros hacían actos de presencia, se iban con sus familiares, dormían en su casa, pero, ojo, la emisora estaba ahí, la emisora no se mudaba, la emisora no tenía horas extras, la emisora solamente se apagaba a las 12 de la noche, la emisora constitucionalista. Por eso insisto, tengo que reiterarlo, me disculpan que sea tan reiterativo con la emisora, si no hubiese existido la emisora constitucionalista y naturalmente la participación de los locutores, aquí no iba a haber, la revolución hubiese durado 2 semanas como mucho, con marines norteamericanos y más unas fuerzas armadas que se podían aglutinar de nuevo. Yo quiero leer los nombres de los locutores, lo que he podido recolectar, lo que he podido recopilar, para que ustedes tengan una idea. Hablo de Peña Gómez, que fue el primero que habló el 24, para luego pasar a Franklin Domínguez, que entró a trabajar, que entró a funcionar ya como director de prensa el 25 junto con nosotros. Lo encontramos en Radio Santo Domingo Televisión. Luis Acosta Tejeda, Luis Armando Asunción, Mario Báez Asunción, el intelectual, gran hombre, falleció recientemente, José Antonio Núñez Fernández, Vicente Lora Quesada, Tomás Puyol Sanabia, un gran dominicano, ya como artista, como cantante, ya como actor y locutor. Fernando Casado, el magistrado, estuvo desde el comienzo hasta el final,
estuvo Fernando Casado. Don Pedro Pérez Vargas estuvo también desde el comienzo hasta el final. Efraín Báez Aguiar, estuvo allí Darío Esteves, que también estuvo presente. Nunca vimos a estos locutores flaquear, nunca lo vimos a estos locutores, ni siquiera el día 15, que fue el día de lo que le voy a hablar, de la gran batalla, después de la batalla del Puente, el día 15 de junio. Repetimos que Darío Esteves, Jaime López Brache, Yaret Vicioso, Rafael Jiménez Maxwell, Amado Vázquez Ledesma, Fabio Valenzuela, Plinio Vargas Matos, está en Miami, tengo entendido, jugó un rol protagónico. Jesús Torres Tejeda, Héctor Quesada, mejor conocido como Papi Quesada, Radamés Grullón, trabajábamos juntos, él y yo, de 10 a 12 de la noche. Radamés Grullón tenía problemas como asmático, siempre tenía algunos problemas siempre. Manuel Antonio Rodríguez, Rodriguito, también Giorgi Cáceres, ya hablé de José Antonio Núñez Fernández. José Antonio Núñez Fernández y Luis Acosta Tejeda, igual que Nemén Yacenader, fueron junto con Jaime López Brache y Pedro Muñoz Batista, junto con Peña Gómez, fueron los primeros presos que tuvo la revolución. Hay una foto que yo la presento con mucha satisfacción, con mucho orgullo, que es esta foto aquí, la última foto de esto aquí, la última foto de abajo, donde está Camaño. Esto fue el 25 de septiembre de 1965. ¿Qué pasó el 25 de septiembre de 1965? Bueno, que fue el encuentro histórico entre Juan Bosch y el coronel Francisco Alberto Camaño Dañó. ¿Dónde se produjo eso? En el Parque Rubén Darío, ahí en la George Washington, donde está el obelisco Hembra. El obelisco Hembra, ahí mismo, desde ahí se transmitió a República Dominicana y al mundo. Por eso esta foto que yo tengo aquí le dio la vuelta al mundo, porque se produjo el abrazo entre Juan Bosch y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Estaba acompañado allí de varias personalidades. Nosotros estábamos allí simplemente en nuestro rol de locutor. Luis Acosta Tejeda y Ercilio Veloz Burgos fueron los que sirvieron de maestros de ceremonias de este gran evento histórico, como fue el encuentro entre Juan Bosch y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Todo el que quiera una copia de esta foto histórica que le dio la vuelta al mundo, ese primer encuentro de Bosch y Camaño, el 25 de septiembre de 1965, la toma de posesión de García Godoy fue el 3 de septiembre. Por eso la revolución duró 4 meses y 7 días. De manera que todo el que quiera la foto histórica, la foto que le dio la vuelta al mundo, yo tengo, en vez de una, tengo 3 fotos. Se la puedo enviar ya por correo, ya por físicamente. Me pueden llamar al teléfono 809, anótenlo, 809-537-1151. Y usted dice que quiere una foto de la revolución, la foto de Camaño y Bosch. Identifíquela así, la foto de Camaño y Bosch, el 25 de septiembre de 1965 en el Malecón. La foto de Camaño y Bosch. Si usted quiere una copia de esa foto, yo se la hago llegar, porque eso no es exclusivo de Ercilio Veloz, es una foto de la historia. De la historia porque fue un acto histórico, irrepetible en República Dominicana, de el encuentro de los dos colosos, en este caso, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y su Estado Mayor, su gabinete, y el profesor Juan Bosch. Tengo que contar algo ya para finalizar con esto, que Juan Bosch estaba supuesto a llegar a las 10 de la mañana. Llegó un poco más tarde, por razones tal vez de familiares, y corrió el rumor de que Bosch llegó tarde porque sentía celos con el coronel Camaño, y no fue así. Lo que sucedió fue que la tribuna del obelisco Hembra estaba rodeada de banderas rojas, de bandera verde y negra, bandera naturalmente de los partidos comunistas. Y Bosch
Cuando se lo dijeron a él, Bosch llegó y le pidió, porque tan pronto sube Bosch a la tribuna, los grupos de izquierda, que ya era normal que estuvieran con la revolución, no iban a estar con los norteamericanos, estaban con el eslogan de Bosch, seguro a los yanquis, dale duro, Bosch, seguro a los yanquis, dale duro. Y entonces Bosch, con voz pausada, le pidió que por favor dejaran ese eslogan, que era un eslogan comunista, porque si nos habían intervenido, porque dice que habían 42 comunistas, mucho menos nos dejarían gobernar si ganaran las elecciones que se iban a celebrar después, que estaba García Godoy, tenía la obligación de celebrarla. Y los líderes de izquierda bajaron, quitaron su eslogan. De manera que hemos querido presentar esto a grandes rasgos y reiterar que el que quiera una copia de esta foto entre Camaño y Bosch, donde estamos nosotros en esta foto, que me la pidan al teléfono 809-537-1151. 809-537-1151. Y yo con mucho gusto se la hago llegar por correo o se la hago llegar físicamente. De manera que hasta aquí hemos hecho este programa porque realmente nuestro invitado, que estuvo en la revolución, que fue comandante de la revolución, no pudo venir. De manera que, reitero, sin emisora constitucionalista no hubiese existido Revolución de Abril. Sin emisora constitucionalista, la Revolución de Abril hubiese durado 2 semanas. Lo digo con autoridad, lo digo con conocimiento de causas, lo digo con el derecho que tengo de haber participado 4 meses y 7 días sin dobleces. Nunca estuve pensando en salir hacia una embajada ni visitar. Yo nunca dormí en mi casa. Después de la revolución dormía en el Copelo o en el Hotel Victoria, que está ubicado en el Conde, esquina 19 de marzo. Sin emisora constitucionalista no se presentan estos locutores que están aquí, y mucho menos Camaño no iba a ser el Camaño que es hoy, ni Lora Fernández, ni La Chapelle, ni Montearache, nadie iba a hacer nada, porque los norteamericanos, sin una emisora dirigiéndose al pueblo dominicano y al mundo, concientizamos de tal forma que tuvieron que negociar. Es cierto que no ganamos, pero lo hicimos negociar, lo llevamos a la mesa de la negociación, y por eso tuvieron que decir que pocas veces se había conocido un pueblo de un coraje como el nuestro, y por eso Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, nos llamó a República Dominicana el David de América. Sin emisora constitucionalista, repito, no hubiese existido la revolución, o por lo menos no dura 2 semanas. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.